cómo Irán planea destruir la marina más poderosa del mundo. Un portaaviones nuclear estadounidense surca el Golfo Pérsico. A su alrededor, la escolta habitual, destructores, fragatas, helicópteros sobrevolando. Todo bajo control, nada fuera de lo ordinario. Entonces, a unos kilómetros de distancia, dos barcos de carga ordinarios se mueven lentamente. Nadie les presta atención. Son barcos civiles, están en todas partes. Pero uno de los operadores de radar del portaaviones nota algo. Algo no encaja. Y entonces, ocurre. Con un solo botón pulsado, las puertas metálicas de un contenedor de carga se abren de golpe, y de dentro sale un misil antibuque, luego otro más. En décimas de segundo, enjambres de drones rasantes emergen de las cubiertas. Lanchas de ataque a toda velocidad brotan de las bodegas y desde el fondo del mar, silenciosamente, invisible para el sonar, minisubmarinos apuntan sus torpedos al casco del barco más poderoso de la historia naval. Esto no es ciencia ficción, es la doctrina de guerra de Irán. Y hoy vamos a desmenuzarla entera, porque la pregunta que nadie se hace en voz alta es: ¿puede una potencia regional relativamente pequeña plantar cara, de verdad, a la armada más poderosa que ha existido sobre la Tierra? La respuesta de Irán es: no necesitamos ganar, solo necesitamos que el precio sea demasiado alto para que merezca la pena. Eso se llama guerra asimétrica y es probablemente la estrategia militar más peligrosa del siglo XXI. Hoy analizamos las 6 tácticas concretas con las que Irán podría convertir el Golfo Pérsico en un cementerio naval. Táctica número 1. La llaman el enjambre. La Guardia Revolucionaria Islámica opera cientos de lanchas rápidas de ataque, pequeñas, veloces, armadas con ametralladoras pesadas, cohetes y misiles antibuque. Individualmente, ninguna es una amenaza seria para un destructor estadounidense, pero ese no es el punto. La táctica es simple y brutal. No atacas con una lancha, atacas con 40, desde 40 direcciones distintas simultáneamente. Piénsalo desde la perspectiva del sistema defensivo del barco enemigo. Tienes misiles interceptores, tienes cañones automáticos, tienes sistemas de contramedidas, pero tienes un número limitado. Y si te están atacando desde el norte, el sur, el este, el oeste y en diagonal al mismo tiempo, los números ya no cuadran. No puedes derribar 40 objetivos a la vez. Algunos van a llegar. Eso es exactamente lo que buscan. Ahora, táctica número 2. Esta es quizás la más devastadora económicamente. La minación del Estrecho de Hormuz. El Estrecho de Hormuz es el cuello de botella energético del planeta. Por ese estrecho angosto pasa aproximadamente el 20% del petróleo mundial, y Teherán lo sabe mejor que nadie. Irán mantiene miles de minas navales en su arsenal, no minas viejas y torpes, minas inteligentes, minas capaces de identificar la firma acústica específica de un tipo de barco, la vibración única que produce su motor, y activarse solo cuando pasa el objetivo correcto. En caso de conflicto, submarinos iraníes, pequeñas embarcaciones e incluso barcos civiles disfrazados podrían sembrar el estrecho de minas en cuestión de horas, sin disparar un solo misil. El resultado: la Marina de Estados Unidos no podría operar con seguridad y el precio del petróleo se dispararía globalmente en cuestión de minutos. El daño no sería solo militar, sería económico, sería político, sería global. Es una bomba de relojería que afecta a todo el planeta y el detonador lo tiene Irán. Táctica 3. Irán le llama a esto su ventaja geográfica. Nosotros la llamamos la zona de muerte. Observa un mapa del Golfo Pérsico. Ahora mira la costa iraní. ¿Ves esas montañas que caen directamente al mar? Esa geografía no es un accidente, es una fortaleza natural. Irán tiene baterías de misiles costeros escondidas entre esas montañas, lanzadores móviles montados en camiones que pueden moverse, disparar y desaparecer antes de que la contrarrespuesta estadounidense llegue siquiera a trazar la trayectoria del misil. Disparan, se mueven, cambian de posición, disparan de nuevo.
Esto convierte todo el Golfo Pérsico en lo que los analistas militares denominan una zona de acceso y área denegada. En lenguaje directo, cualquier barco que entre en ese golfo está dentro del alcance de misiles que no puede ver, lanzados desde posiciones que no puede predecir. Nadie tiene dónde esconderse. Táctica 4. Aquí viene lo más perturbador para cualquier almirante estadounidense: los mini submarinos. El Golfo Pérsico es poco profundo, demasiado poco profundo para los grandes submarinos nucleares americanos, que necesitan espacio para maniobrar. Pero para la flota de mini submarinos diésel eléctricos iraníes, esa poca profundidad es exactamente perfecta. Estos submarinos, clase Gadir entre otros, son pequeños, silenciosos y casi indetectables para el sonar convencional. Pueden posarse literalmente en el fondo marino, en silencio total durante horas, esperando, inmóviles, como un depredador que aguarda a su presa. Y cuando un portaaviones pasa por encima, torpedos, al casco, a los sistemas de propulsión. No necesitan hundir el portaaviones, solo necesitan dañar su cubierta de vuelo, inutilizar su capacidad de lanzar aviones, porque un portaaviones sin aviones no es más que un blanco enorme y costoso flotando en el agua. Táctica 5. Si creías que los drones eran solo para espiar, lo que viene ahora va a cambiar tu perspectiva. Irán ha invertido durante años en convertirse en la superpotencia de drones de Oriente Medio. Y en un conflicto real, esos drones no volarían para hacer fotografías, volarían para morir. Se les llama munición de merodeo, drones suicidas. La táctica consiste en lanzarlos en oleadas masivas, no 1, no 10, sino cientos, directamente hacia las cubiertas de los barcos estadounidenses. No van a los sistemas de armas, van a las antenas de radar, a los sensores, a los ojos del barco. ¿Por qué? Porque un barco ciego es un barco muerto. Si logran destruir los radares y los sistemas de detección, los portaaviones y los destructores quedan vulnerables a la siguiente ola, los misiles antibuque que vienen detrás. El ataque de drones no es el golpe final, es la preparación para el golpe final. Es como apagar las luces antes de entrar en la habitación. Y táctica 6, la que quizá tenga más impacto estratégico, es el ataque a las bases terrestres. Escucha bien esto, la flota estadounidense en el Golfo no puede operar en el vacío. Necesita combustible en Bahrein, necesita cobertura aérea desde Qatar, necesita apoyo logístico, munición, repuestos, cadena de mando. Irán tiene el arsenal de misiles balísticos más grande de toda la región. Y esas bases, la de Al Udeid en Qatar, la naval en Bahrein, las instalaciones en Kuwait, son objetivos fijos, no se mueven, no se esconden. Si logras paralizar esas bases, la flota queda varada, sin puerto, sin combustible, sin repuestos, sin mando. No necesitas hundir los barcos si puedes dejarlos sin hogar. Vamos a concretar, porque los números importan. La base aérea de Al Udeid, en Qatar, es la instalación militar estadounidense más grande de todo Oriente Medio. 8.000 soldados, el cuartel general del Mando Central, el cerebro operativo de toda la región. Es el objetivo número 1 en cualquier guerra con Irán. Para alcanzarla, Irán cuenta con misiles como el Fateh 110, con un alcance de 300 kilómetros, o variantes más avanzadas capaces de superar los 800 kilómetros. Si uno de esos misiles impacta directamente en una zona crítica, la sobrepresión generada puede superar los 300 psi. Eso destruye refugios blindados de aeronaves, revienta depósitos de combustible, aniquila centros de mando. No hace falta que acierte en todo, hace falta que acierte en lo suficiente. Bahrein alberga la sede de la Quinta Flota de Estados Unidos y el Mando Naval Central, más de 9.000 militares americanos. Es la única base naval terrestre permanente de Estados Unidos en Oriente Medio. Sus instalaciones portuarias pueden acoger portaaviones y barcos anfibios. Si esa base cae o simplemente queda operativamente degradada, la capacidad naval americana en el Golfo queda decapitada. E Irán no lo haría solo. Sus aliados en Yemen, las milicias pro-iraníes en Irak, grupos dentro del propio Bahrein, todos podrían actuar de forma coordinada o espontánea para amplificar el caos. En Kuwait, Camp Arif Khan y la base aérea Ali al-Salem,
albergan a más de 13.000 soldados americanos. Son los centros logísticos desde los que se sostienen las operaciones en Irak y en todo el Golfo, y están a distancia de misil iraní. El patrón es siempre el mismo. Primero paralizas las pistas de aterrizaje, después los depósitos de combustible, después los centros de mando, después los nodos logísticos. Degradas la capacidad de respuesta capa por capa, hasta que el gigante no puede moverse. Ahora que conoces las 6 tácticas, necesitas entender por qué esta estrategia es tan efectiva. Porque no se trata solo de misiles y drones y submarinos. Se trata de lógica, de economía de guerra. Un portaaviones estadounidense cuesta entre 5 y 7 mil millones de dólares. Entrenarlo durante años, mantenerlo operativo, protegerlo con toda su escolta, estamos hablando de una inversión astronómica. Un misil antibuque iraní cuesta entre 100.000 y 2 millones de dólares. Un mini submarino de la clase Hadir, decenas de millones. Un dron suicida, unos pocos miles de dólares. La guerra asimétrica se gana cuando el precio de defenderse es mayor que el precio de atacar. Cuando cada misil que el enemigo lanza te obliga a gastar 10 veces más en interceptarlo. Irán no necesita destruir la flota. Solo necesita hacer que operar en el Golfo Pérsico sea inaceptablemente caro, en vidas, en recursos y en imagen política. Además, hay otro factor que casi nadie menciona: la dispersión y la movilidad. Los lanzadores iraníes no están en bases fijas, no son instalaciones que se puedan bombardear con un ataque quirúrgico. Son camiones, son submarinos que se mueven, son redes proxy distribuidas en varios países. Para neutralizarlos, necesitarías una campaña masiva, prolongada y políticamente costosa. Y mientras tanto, el estrecho de Hormuz permanece cerrado. El petróleo no fluye, el mundo se resiente. La doctrina de Irán no está diseñada para ganar una guerra convencional. Está diseñada para hacer que la guerra sea demasiado cara para que nadie quiera librarla. Llegados a este punto, la pregunta obvia es: ¿puede Irán realmente hacer todo esto? La respuesta honesta es parcialmente sí. Y eso debería preocupar a cualquiera que analice este escenario con rigor. Irán no tiene la tecnología para enfrentarse a Estados Unidos en una guerra convencional simétrica. No tiene portaaviones de quinta generación. No tiene superioridad aérea. No puede proyectar poder militar más allá de su región. Pero en su propio patio trasero, en el Golfo Pérsico y sus alrededores, la ecuación es completamente diferente. La geografía juega a su favor. La profundidad del agua juega a su favor. La densidad del tráfico marítimo, que permite camuflar amenazas entre barcos civiles, juega a su favor. Y su voluntad de aceptar bajas propias masivas, característica de la guerra asimétrica, también lo hace. Ha habido episodios reales que apuntan en esta dirección. El derribo de un dron RQ-4A de vigilancia estadounidense sobre el estrecho de Hormuz en 2019. Los ataques con drones y misiles en instalaciones de Arabia Saudita ese mismo año, que paralizaron temporalmente el 5% de la producción mundial de petróleo. El acoso sistemático a buques comerciales en el estrecho. Irán no ha lanzado una guerra abierta, pero ha demostrado repetidamente que puede causar daño real, y ha demostrado que sabe cuándo detenerse antes de cruzar la línea. La pregunta no es si puede, la pregunta es si se atreverá, y esa respuesta depende de la política, de los aliados regionales y de una cadena de decisiones que aún no se ha tomado. Lo que sí sabemos con certeza es esto: cada comandante naval americano que hoy entra al Golfo Pérsico lo hace sabiendo exactamente lo que hemos descrito aquí. Lo saben, lo han estudiado y lo toman muy en serio. Las guerras del siglo XXI no se parecen en nada a las del siglo XX. Ya no hay dos ejércitos enfrentados en campo abierto. Ya no hay fronteras claras entre lo visible y lo invisible. La próxima gran confrontación en el Golfo no empezará con un portaaviones hundido. Empezará con un contenedor de carga que nadie miraba con demasiada atención.
Irán lleva décadas preparando exactamente eso, hacer que la amenaza sea invisible hasta que sea demasiado tarde para reaccionar. Y lo ha conseguido, al menos en parte. La lección más importante de todo lo que hemos visto hoy no es tecnológica, no es táctica, es conceptual. En la guerra asimétrica, el más débil elige el terreno, elige las reglas, y con la suficiente preparación y determinación puede hacer que el más fuerte dude. La armada más poderosa del mundo puede ser derrotada no hundiéndola, sino haciéndola imposible de usar. Si este análisis te ha hecho pensar, suscríbete, porque en el próximo video analizamos cómo responde Estados Unidos a todo esto, la nueva estrategia americana en Oriente Medio y por qué también está repleta de puntos ciegos. Nos vemos ahí.